Hoy estamos aquí, gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios va a hablarle hoy? Amén. Yo tengo la sospecha de que Dios le va a hablar a alguien hoy aquí. Esta mañana. Hoy vamos a empezar una nueva serie y yo creo que esta serie promete, amados, esta serie promete ser una serie bien interesante, una serie donde vamos a aprender muchas cosas. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Amén, gloria al Señor. Y yo sé que los que están aquí están dispuestos a seguir escuchando la voz de Dios. Amén, diga conmigo, Dios siempre está obrando. Dios siempre está orando. Usted sabía que Dios siempre está obrando, ¿verdad que sí? O sea, y Dios siempre está hablando también. Dios no, su palabra no se detiene, su palabra no para. Porque hayamos terminado el aniversario no significa que Dios no te va a hablar más. ¿A cuánto le gustó lo que el Señor le habló en el aniversario? ¿Cuánto le gustó? Amén. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Y esta serie se llama Jonás. Jonás. ¿Cuántos conocen a Jonás? Cuando hablamos del libro de Jonás, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes a Jonás? El gran pez. El gran pez. La ballena, ¿verdad? Algunos dicen una ballena, otros dicen un gran pez. Y a mí me acuerda la escuela bíblica. Y a mí me acuerda una canción. ¿Cuántos recuerdan esa canción? Eso es, estamos el día. Sí. Están bien afinaditos, hermano. Bien afinaditos están bien, están al día. Solamente faltaba el ritmo. Pero siempre recordamos o la ballena o al profeta desobediente, el profeta rebelde y todas esas cosas. Pero déjeme decirle, amado, el libro de Jonás es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Tiene solamente 4 capítulos. Pero en esa historia de Jonás hay una serie de enseñanzas, una serie de palabras de Dios para nosotros que podemos aprender, que si tú estás dispuesto a recibir esa palabra, pues entonces vamos a arrancar. Y yo te voy a invitar a este viaje. Nos vamos a montar en un barco, nos vamos a zambullir, vamos a estar dentro del pez y vamos a ver qué el Señor nos tiene que decir a través de Jonás. El libro de Jonás, del profeta Jonás, no es un libro profético. O sea, no es un libro. Mire, la única vez que él profetiza es cuando dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa es la única parte donde él profetiza. ¿Sabe por qué? Porque no es un libro profético, es un libro histórico que se trata de la vida de Jonás y de cómo Dios trató a Jonás. Pero realmente el tema del libro de Jonás no es Jonás, sino que lo que Dios quiere mostrarnos a través del libro de Jonás es que Dios es un Dios grande, poderoso, soberano, misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que obra, un Dios que siempre está trabajando, un Dios que tiene propósito. Así que vamos a arrancar esta serie y hoy yo te quiero hablar acerca, mira cómo se llama le pusimos al mensaje de hoy. Se llama ¿Qué pasa cuando huyes de Dios? Eso es lo que vamos a tocar en esta mañana. ¿Qué pasa cuando huyes de Dios? Pero quiero volver un poquito al libro de Jonás y decirle cuán importante es este libro o cuán verídico es este libro, porque hay gente que piensa que la historia de Jonás es como una alegoría, pero realmente no es una alegoría. Esto sucedió de verdad. O sea, mucha gente dice, no, pero es que eso del gran pez que se tragó, realmente no hay ningún pez que pueda tragarse a una persona. Mire, amado, hay ballenas. Por ejemplo, está el tiburón ballena, que es el pez más grande que existe, el tiburón ballena, que han encontrado dentro de ellos peces que son más grandes que un ser humano, o sea, que pueden tragarse a un ser humano. O sea, que
científicamente, pues se puede probar eso. Pero realmente los escépticos o aquella gente que duda de la palabra del Señor y que siempre está criticando la palabra del Señor, van a buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Para decir que eso no sucedió de esa forma y que realmente fue un error o es una alegoría. Entonces hay cristianos que dicen, no, pues eso es una alegoría. No, mira, ¿sabe por qué yo sé que fue real? Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo habló acerca de Jonás. En una ocasión los fariseos se acercaron a Jesucristo, la gente, los religiosos, se acercaron a Jesucristo y le dijeron, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, danos una señal, vamos, da una señal. Estaban buscando una señal. ¿Sabe qué Jesús le dijo? Ustedes están buscando señales, pero no se le va a dar señal. Solamente una señal se le va a dar a ustedes y es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en el corazón de la tierra, voy a estar muerto por 3 días y 3 noches y después voy a resucitar. Entonces Jesucristo estaba diciendo que Jonás es un tipo o es una prefiguración de lo que iba a pasar con Jesucristo. Y si usted estudia el libro de Jonás, usted estudia el libro de Jonás, usted va a ver que hay muchas similitudes, claro, de otra forma, porque Jonás fue enviado a salvar un pueblo, a salvar una ciudad. Jesucristo fue enviado a salvar al mundo entero. Y hay muchas similitudes que las vamos a ver durante el transcurso de esta serie. Pero este libro, esta historia, nos puede revelar muchas enseñanzas acerca de quién es Dios. Antes de entrar de lleno a la palabra que Dios tiene para ti hoy, para poder entender el libro de Jonás, la historia de Jonás, tenemos que ver un poco del trasfondo histórico. Eso es bueno, ¿verdad? El trasfondo histórico, algunos le llaman el contexto histórico de lo que es el libro para poder entenderlo. Y Jonás era un profeta que llegó a ser un profeta famoso en su época. Jonás vivió en la época en que el reino de Israel era un profeta judío del reino de Israel, del pueblo de Dios. Y él vivió en la época donde el reino de Israel estaba dividido. Se había dividido en 2 reinos. ¿Cuántos sabían eso? Llegó en la historia de los reyes, de la historia del pueblo de Israel. Llega un momento que el pueblo se divide en 2 reinos. El reino del norte, habían 10 tribus en el reino del norte, y se dividió, y el reino del sur. En el reino del sur era Judá y Benjamín. Judá y Benjamín en el reino del sur. Se habían dividido, se habían separado. En el reino del norte habían las otras 10 tribus. Jonás estaba en el reino del norte, durante las 10 tribus, con las 10 tribus, perdón. Y Jonás era profeta en ese entonces. ¿Qué sucedía en el pueblo? Si usted lee todo el libro de los reyes, todo el libro de crónicas, donde se cuenta la historia del pueblo de Dios, usted ve que el pueblo de Dios constantemente se apartaba y hacía lo malo, ¿verdad? Usted lee el libro de los reyes y dice, y comenzó a reinar fulano de tal, e hizo lo malo. O sea, gobernó el pueblo y dirigió el pueblo a hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Bueno, lo más que a Dios le molestaba y lo más que a Dios le indignaba era que ellos se iban detrás de dioses falsos, de falsos dioses, o tenían otros dioses, ¿verdad? Los dioses de los amorreos, los dioses de los cananeos, o sea, como que adoptaban esa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se apartaban y hacían lo malo delante de Jehová, Dios los entregaba, escuche bien, Dios los entregaba en manos de esos pueblos, para que esos pueblos, vamos a verlo desde otra perspectiva. Dios quitaba su protección. Dios había hecho una promesa: si ustedes me sirven, si ustedes me adoran,
si ustedes guardan mis mandamientos, guardan el pacto que yo he hecho con ustedes, yo los voy a bendecir, los voy a proteger, los voy a cuidar de todas estas naciones que quieren destruirla. En el día de hoy, todavía las naciones quieren destruir a Israel. Usted ve allá esa guerra de Hamás, esa guerra de allá de los palestinos, esa secta llamada Hamás de los árabes. La única misión de ellos es destruir a Israel. Ellos quieren destruir a Israel. Por eso fue que entraron de la guerrilla esta de Hamás, entraron y se infiltraron y no comenzaron a disparar hacia el ejército, sino que comenzaron a matar gente, civiles. Se metían en las casas y mataban a niños. Se metían en las casas, mataban a las mujeres, a los ancianos. Iban gente, judíos, caminando en un carro y ellos lograron infiltrarse y sacaban sus metralletas y comenzaron a matar. Eso fue lo que pasó recientemente. Y es que ellos tienen solamente un objetivo, y es destruir a Israel. Pero Israel ha pasado todo eso porque Israel siempre se ha apartado del Señor. De hecho, Jesucristo vino, el Mesías vino y lo rechazaron. Pero Dios siempre ha tenido planes con el pueblo de Israel. Y todavía el pueblo de Israel está en el corazón de Dios. Y todavía Dios tiene planes con Israel. Y Dios va a llegar un momento en que muchas naciones que le rodean, especialmente árabes, pero también se van a unir otras naciones, lo que está profetizado para Israel es que esas naciones se van a unir en contra de Israel, y cuando eso suceda, entonces Jesucristo aparecerá y pondrá su pie sobre el monte de los Olivos, y dice la Biblia que el monte se partirá en dos, y Jesucristo va a proteger otra vez su pueblo, porque cuando ellos ven a Cristo, entonces van a recibir a Cristo como el Mesías, y entonces Él va a poder salvarlo. Eso es lo que está profetizado. Esto es un paréntesis de lo que estamos hablando, pero volvamos al pasado otra vez. Vamos al pasado, estamos hablando del trasfondo histórico. Esto sucede como 800 años antes de Cristo. Ahí está el profeta Jonás, el reino del norte, y él es el profeta llamado por Dios. Entonces llega un momento en que Dios lo llama porque el imperio asirio había invadido, había conquistado al pueblo de Israel, al reino del norte, y le había quitado mucho terreno. Lo había vencido porque ellos se habían apartado del Señor. Pero llega un momento en que Dios dice algo y envía el profeta, Jonás. Vamos a verlo. Eso está en Segunda Reyes. ¿Por qué le menciono esto? Porque antes de Jonás y que Dios lo enviara a predicar a Nínive, Dios lo envió a predicarle a su pueblo, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 25 al 26. Si está ahí, por favor, léelo, Pedro. Conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad, Jefer, Jeroboam, restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamá hasta el mar de Arabá, que es el Señor vio que Israel el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción, y que no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. Fíjate, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, Dios quita su protección. Y viene el enemigo, nos ataca y dice que Dios vio después de cierto tiempo, donde el enemigo había
ya afligido tanto a Israel que él dice no había nadie que defendiera a Israel, no había nadie del pueblo, no había ejército, no había nadie. Entonces Dios envía al profeta Amós para profetizarle y decirle, los voy a restaurar. Se acabó, los voy a restaurar, van a recuperar. Y entonces Jeroboam, que era el rey del reino del norte, entonces recuperó los territorios de Israel, y ahí te dice desde dónde hasta dónde. Él recuperó esos terrenos y él usó al profeta Jonás para esto. Este es el trasfondo histórico. Ahora bien, ¿tú crees que Jonás se volvió famoso en ese reino, verdad? Jeroboam, el rey del norte, logró reconquistar, restaurar aquel terreno, aquel territorio. Lo logró, pero fue por la palabra que habló el profeta Jonás. O sea, ¿tú crees que cuántos likes le dieron a Jonás? ¿Cómo estaba el Instagram de Jonás? O sea, ¿cuántos views? ¿Verdad que sí? ¿Tú te imaginas a Jonás caminando por el norte, por el reino del norte? Y Jonás caminando y, Jonás, ¿cómo estás? Déjame tirarme un selfie contigo, ¿verdad que sí? O sea, Jonás era famoso, se volvió famoso. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios va a restaurar, Dios va a levantar. Oye, qué rico es cuando Dios nos habla así, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les gusta que Dios le hable así? Que le diga, te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a sanar. Lo que el diablo te robó, te lo voy a devolver. ¿A cuánto? Bueno, ¿a cuánto le gustó el mensaje que el Señor nos dio en este aniversario? Yo sé que a usted le gustó. Quizás algunos no están aquí porque están enfermos, otros porque quizás no les gustó tanto el mensaje. Pero mira, qué lindo, ¿verdad? El viernes el Señor nos dijo, no morirás, ¿verdad? Y dijo, tráeme lo que tienes, que yo voy a multiplicar, yo voy a bendecir. ¿Verdad que sí? Y el domingo, ¿qué nos dijo el Señor el domingo? ¿Qué recuerda? Todo va a estar. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta que le hablen así? ¿A quién no le gusta que le digan, todo va a estar bien? ¿A quién no le gusta que el Señor le diga, no vas a morir, ese problema que tienes no va a acabar contigo, yo voy a acabar con él? Va a llegar un momento en que ese problema no te va a vencer, no te va a matar, porque yo voy a estar contigo y yo te voy a proteger y yo te voy a levantar. Bien. Eso fue lo que el Señor nos dijo. Yo creo que Jonás se volvió el hombre más famoso. Más famoso. Ahora, nos vamos acercando. Ya hablamos del contexto histórico, de lo que pasó. Esto fue antes del libro de Jonás. Entonces, ahora vamos al libro de Jonás. Vamos a ver, porque Dios lo envía nuevamente a hablar, a profetizar. Y entonces, en este segundo mensaje, esta vez, fue algo totalmente diferente. Esta vez no eran buenas noticias. Esta vez no era para su pueblo, era para otros pueblos, para otra ciudad, donde él tenía que llevar un mensaje y no era un mensaje bonito. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a Jonás que predicara, que proclamara. ¿Me puede leer Jonás 1, del 1 al 3, Pedro? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis, y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Ok. Mira, amado. A veces
queremos escuchar la voz de Dios y corremos hacia Él. Pero a veces no queremos escuchar la voz de Dios y corremos en otra dirección. Corremos de Él. Huimos de Él. Dígame si es cierto o no. A todos nos gusta que el Señor nos diga buenas noticias. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, esos problemas que tienes se van a acabar, te voy a sanar. Pero cuando Dios te envía un mensaje y te dice, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de actuar, tienes que arrepentirte de esto, ahí muchas veces nosotros arrancamos a correr y nos montamos en un barco y nos vamos lejos de Dios. Dígame si el Señor nos está hablando o no nos está hablando. O sea, mira, a todos nosotros nos gustan los mensajes bonitos, ¿verdad que sí? Los stickers que ponen en WhatsApp, con esos mensajes tan bonitos, a todos nos gusta, claro que sí. Los ponemos, ¿verdad?, en WhatsApp, los ponemos en Facebook y todo el mundo se lo envía y eso está brutal, está chévere, está nice, está cool, como dicen ahora. Pero cuando Dios tiene algo que decirte, donde Dios te llama la atención por algo que estás haciendo mal, algo que Dios quiere comunicarte, que no es de nuestro agrado, entonces ya se acabaron los stickers. Tú sabes, todo el mundo le gusta, ¿verdad?, lucir bien, ¿verdad? Le gusta verse bien y que Dios me habló y que Dios me dijo y que Dios esto. Tú sabes, tremendo, brutal. Y todo el mundo viene para cuando viene el predicador que Dios habla, que Dios va usando a hablar. Pero vete a la iglesia, esos predicadores no van a predicar así todos los domingos como predicaron aquí. ¿Tú te imaginas yo viniendo a predicar todos los domingos, Dios te va a amar, Dios te va a bendecir y cada mensaje sea así, siempre así? Pero los pastores nos toca a veces predicar, como estamos predicando todo el tiempo, nos toca predicar cosas que nos duelen, cosas donde Dios nos llama la atención. ¿Y qué podemos decir de esto? Siempre vamos a siempre vamos a encontrar un barco, escucha bien, que va en la dirección equivocada. Siempre vamos a encontrarnos a alguien que nos va a dar una palabra que queremos escuchar, pero es la dirección equivocada. Siempre vas a encontrar un consejero, un amigo de estos consejeros, o siempre te van a escribir algo en las redes sociales que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, y te montaste en ese barco y te fuiste en ese barco. Y Dios nos está diciendo hoy a través del libro de Jonás que lo que Dios quiere que veas, qué pasa cuando huimos de la presencia de Dios, qué pasa cuando huimos. Ahora, esto tiene una razón, porque a veces juzgamos a Jonás y decimos que era el profeta desobediente. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. O sea, lo vemos, este cabezón Jonás. Pero déjame explicarte algo. Yo me puse a estudiar acerca de qué era Nínive, quién era Nínive y por qué él le entró un pánico de ir a esa ciudad y él odiaba ir a esa ciudad. Mire, amado, Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive era una ciudad sumamente grande. Por eso ahí Jehová dice, ve a la gran ciudad de Nínive. No le dijo, ve a la ciudad, dijo, ve a la gran ciudad de Nínive. Porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y los asirios en ese entonces eran la potencia mundial. Escucha bien, tenían el mejor ejército, tenían los mejores carruajes, tenían las mejores armas. Y esta gente tenía la capital que se llamaba Nínive, y ahí vivían alrededor de 120,000 personas. Mire, había gente
120,000 personas en aquella época. En esta época hay ciudades que son más grandes que eso y viven más grandes. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, son millones de personas que viven ahí. Pero la ciudad de Nínive en aquel entonces, 120,000 personas vivían, porque ahí estaban los templos más hermosos que existían, los edificios, el comercio. Mira, se caracterizaba por tres cosas. Era un centro religioso, era un centro comercial, pero también era un centro donde vivían toda la gente militar de allí entonces, con sus esposas y sus hijos. Es a este lugar. Pero lo más que me impresionó de esto, yo no se los voy a contar porque es tan fuerte lo que esta gente hacían. Fíjate que Jehová le dice, ve a la ciudad de Nínive y pregona. ¿Por qué? Porque esta gente son tan malas que la maldad ha subido a mí. Mire si eran malos esta gente. Y yo me puse a buscar por qué eran tan malos esta gente, por qué la maldad había subido. Y es que esta gente, cuando ellos conquistaban a un pueblo, ellos tenían unos métodos de tortura tan horribles que yo ni se los voy a contar. Pero por encimita, ellos llegaban a una ciudad y ya traían unos equipos y traían unas jaulas. Y a todos los hombres que cogían, los metían en esas jaulas. Y después cogían a sus mujeres y a sus hijos, las desnudaban y las violaban ellos dentro de la jaula. Dentro de la jaula para que vieran lo que estaba pasando con su familia. Tú te imaginas, tú, dentro de una jaula y ver que a tu esposa, a tus hijos lo están violando y lo están acribillando, lo están matando. ¿Cómo tú te sentirías? Óyeme, Jonás sabía lo que estaba pasando en esa ciudad. Y cuando Dios le dice, ve a esa ciudad y proclama. Es como si Dios te dijera, ve allá ¿cómo que se llama esto? A la franja de Gaza, ahora mismo. Y dice, dile a esa gente que se arrepientan porque los voy a destruir a todos. Porque la maldad de ellos ha subido ante mis ojos. ¿Tú irías para allá? Porque juzgamos ¿verdad? O sea, otra cosa, y lo vamos a ver ahorita. Él no quería ir para allá por otra razón, pero lo vamos a ver ahorita. Pero la razón principal era porque él tenía miedo de lo que iba a pasar. Imagínate tú llegar a esa ciudad. Ahora, esta ciudad era sumamente idólatra. Estaba leyendo que era sumamente idólatra. Tenía templos donde adoraban dioses, especialmente adoraban a la diosa Ishtar. Diosa Ishtar. Esa diosa era muy famosa, era la diosa del amor, de la sexualidad y de la guerra. Y ellos la adoraban. Y ellos tenían la prostitución sagrada. Y todas estas cosas horribles que eran abominables delante de Dios, esta ciudad las tenía. Pero llegó el momento que esto subió a la presencia del Señor, tanta maldad, y dijo, los voy a destruir, pero les voy a dar una oportunidad. Si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Y Jonás sabía que cuando Dios lo enviaba algo, esa palabra se iba a cumplir. Y la palabra era, voy a destruirlos, dentro de 40 días los voy a destruir, pero si se arrepienten no los voy a destruir. Y él no quería que se arrepintieran. Él no quería que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque si se arrepentían sabía que Dios los iba a perdonar. Y él no quería que Dios los perdonara. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo asirio, el imperio asirio, fue el que conquistó a Israel y le quitó muchas tierras. De esta manera tan salvaje como lo hacían. Así que él sabía todo eso y no quería ir para allá. Entonces, ok. ¿Qué hizo Jonás? Dice que Dios le dijo, ve y proclama esto, ve y pregona esto a esta ciudad. Y le dijo, sí, está bien, sí, cómo no, yo voy para allá. Y dice que compró un pasaje para el lado opuesto. Llegó al puerto de Jope y allí compró un pasaje y dijo, me voy a montar en el primer crucero que vaya para el lado contrario. Y ese crucero iba para Tarsis. Y ahí se montó. Y ahí
comenzó el viaje. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando huimos de la presencia del Señor? Eso es lo más interesante, a eso es que quiero que lleguemos. ¿Qué pasa? Vamos a ver, y esta lectura va a ser un poco más larga, por eso quiero que el locutor de la iglesia, el hermano Pedro, me lea el próximo pasaje, que es un poquito largo, pero yo quiero que usted entienda lo que pasó. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Uh-huh. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por la culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. ¿Entendieron, verdad? Sí. Ahora, ¿Verdad que está interesante lo que pasó? Él se monta en ese barco y dice: yo voy a huir de la presencia del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Verdad que el salmista David en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subo al cielo, allí tú estás. Si voy a lo más bajo, allí también tú estás. Donde quiera me persigue, Señor. Me persigue. O sea, entonces yo quiero que veamos qué pasa cuando huimos de la presencia del Señor. La primera cosa que pasa cuando huimos de la presencia del Señor es que vamos a enfrentar consecuencias. Vamos a enfrentar consecuencias. Mira, Jonás, todos sabemos que estuvo a punto de morir en el mar, ahogado en el mar, ¿verdad que sí? Y luego terminó en el vientre de un pez. O sea, enfrentamos consecuencias. Vas a enfrentar consecuencias. Si yo huyo de la presencia de Dios, si yo huyo de los planes de Dios, si yo huyo de los propósitos de Dios, si yo huyo del destino que Dios ha trazado para mí, de la misión que Dios me ha entregado, si yo huyo, voy a enfrentar consecuencias. Diga conmigo: voy a enfrentar consecuencias. Mira, a veces Dios permite que las tormentas de la vida comiencen a soplar a nuestro alrededor porque Él quiere guiarnos a su propósito. Así que si tú estás pasando por una tormenta en este momento, tú puedes estar seguro de que Dios te está viendo a través de la tormenta y esa tormenta no te va a matar, no te vas a morir, como el Señor nos decía. Esa tormenta es para guiarte otra vez a su propósito. Porque a veces cuando las cosas están muy bien, cuando todo está chile, cuando somos famosos, cuando las finanzas están fluyendo, cuando todo en nuestro alrededor está fluyendo, la iglesia está fluyendo y vemos la iglesia llena y todo está chévere, entonces nos recostamos, entonces nos ponemos orgullosos, entonces nos dejamos, ¿verdad que sí? Nos dejamos y dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero Dios nos está diciendo hoy: si tú te alejas de mis propósitos, si tú te alejas de la misión que yo te he encargado, entonces vas a enfrentar consecuencias. Y no es que Dios te mande la tormenta, simplemente Él te quita la protección. Vea esto, yo quiero que usted vea esto. Porque a veces decimos: mira, ¿y por qué Dios permitió que lloviera tanto y se inundara la casa? ¿Y por qué Dios permite el huracán, el terremoto y todas estas cosas? Y decimos: ¿por qué lo permite? Mira, no es simplemente que Dios lo permite, no lo veas así.
es que si Dios no nos protegiera, ya este mundo no existiera. Ay, yo no sé si tú me entiendes. El mundo está tan contaminado, nosotros hemos dañado tanto, el ser humano ha dañado tanto este mundo, que este mundo va de mar en peor. La maldad está creciendo, los pueblos están desechando la palabra del Señor, y si no fuera porque Dios nos ama a nosotros y tiene una misión para nosotros, Él no nos protegería. Si Dios quita la protección sobre nuestras vidas, las tormentas de la vida van a comenzar a rugir a nuestro alrededor y vamos a sentir que vamos a perecer. Y vamos a enfrentar consecuencias. Y vamos a chocar contra una pared espiritual en la cual Dios te dice, tienes que detenerte y pensar en lo que yo quiero hacer contigo, porque cuando todo está bien y cuando todos nosotros logramos el éxito en algo, ahí entonces nos comenzamos a olvidar de lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero que comiences a pensar ahora, ¿dónde estás en este momento? ¿En qué área de tu vida has tenido éxito? ¿En qué área de tu vida has crecido? ¿Le estás dando la gloria a Dios por ello? ¿Estás viendo el propósito de Dios y para qué Dios te ha prosperado? ¿Estás viendo la mano de Dios guiándote en medio de la bendición o te estás enfocando en la bendición? Dios no quiere que te enfoques en la fama. Dios no quiere que te enfoques en ¿verdad? No, Dios te guía hacia algo, porque cuando Dios te bendice a ti es porque quiere bendecir a miles o cientos de personas a través de ti. Amén. Entonces, él enfrentó consecuencias, estuvo a punto de morir, estuvo a punto y terminó en el vientre de una ballena. Porque Dios había preparado, ¿verdad que sí? Ya lo vamos a ver ahora. Ahora, la segunda cosa que sucede cuando huimos de la presencia del Señor, ¿verdad? La primera es que enfrentamos consecuencias. La segunda cosa que sucede cuando huimos de la presencia del Señor es que creamos daños colaterales. Escuche bien. Nosotros mismos creamos daños colaterales cuando huimos, cuando rehusamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo no sé cuántos me entienden. Él enfrentó consecuencias, ¿verdad que sí? Pero no solamente enfrentó consecuencias él, las personas que estaban alrededor de él también enfrentaron consecuencias. Porque cuando el mar se levantó, que dice que el barco se quería partir, aquella gente comenzó a pensar que ellos iban a morir en el medio del mar. Y ellos comenzaron a decir, ¿qué es esto? ¿Qué rayos es esto que está pasando? ¿Por qué el mar se puso de momento tan bravo? Ellos entendieron, escucha bien, y que algo a nivel espiritual estaba pasando. Y yo creo que muchas veces, porque mira, ellos dicen que comenzaron a orar a sus dioses. Ellos no le servían a Dios, pero le servían a otros dioses. Mira esto. Hay veces que la gente que no le sirve a Dios comienza a orar, comienzan a prender velas, comienzan a ir a los centros espiritistas, comienzan a leer las cartas del tarot buscando ayuda. ¿Qué hizo Jonás? Dice que Jonás se fue bajó a la parte de abajo del barco y se acostó a dormir. La gente que no le sirve a Dios, que le sirve a otros dioses, están haciendo sus cosas para buscar el favor de sus dioses, pero nosotros como iglesia a veces nos acostamos a dormir. Eso es. Yo no sé si usted me entiende, si yo le está hablando. Pero es tiempo de que entonces llega el capitán del barco y le dice, mira, dormilón, ¿qué tú haces aquí? Levántate y comienza a orar a tu Dios. ¿Cuántas veces alguien que no es cristiano te dice, mira, tú puedes orar por mí, mira, ora, a ver si esto se resuelve? Y tú dices,
wow, ¿verdad? Debí orar. Estaba durmiendo y no estoy orando por la situación. Ellos confiaban más en sus dioses que nosotros que confiamos en Dios. Los dioses de ellos no funcionaban nunca porque ellos oraban a sus dioses y la tormenta seguía peor y peor y peor. Usted no ha visto la gente la gente que cree en el espiritismo y dice, yo hago magia blanca, ¿no? Yo lo que hago es cosas bonitas. Y ellos supuestamente ayudan a todo el mundo, pero ellos están todos fastidiados. ¿Usted no ha visto eso? Están mal de la mente, qué sé yo, usan drogas, su matrimonio su familia está disuelta, pero ellos están supuestamente ayudando a otros. Pero, porque no funciona. Porque solamente cuando hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y ahí entonces Jonás abre su corazón a aquella gente y le dice, mira, es por culpa mía que está sucediendo esto, porque ellos echaron suerte. Echaron suerte. ¿Y sabe qué? La suerte cayó ¿con quién? Porque Dios estaba en medio del asunto. Por eso yo comencé diciéndote, Dios siempre está obrando. ¿Cuántos creen que Dios siempre está obrando? Haya tormenta, no haya tormenta, Dios siempre está obrando. Estemos confundidos o estemos claros, Dios siempre está obrando. Estemos huyendo o estemos corriendo hacia Dios, Dios siempre está obrando. Entonces, Jonás no solamente enfrentó consecuencias, sino que también los que estuvieron alrededor de él enfrentaron consecuencias. Daño colateral. Amados, cuando huimos de la presencia del Señor, cuando huimos de los planes de Dios, cuando Dios te dice que haga algo y no lo haces, la gente que está alrededor tuyo puede enfrentar consecuencias también. Puede ser gente que tú quieres, gente que tú amas, puede ser tu familia, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser gente que tú aprecias mucho o gente que quizás tú ni conoces o que acabas de conocer, van a sufrir daño porque tú y yo huimos de la presencia del Señor. Porque estamos buscando solamente lo cómodo. Hay matrimonios que vienen a buscar consejería y el Señor les habla, le dice, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto. Pero como están buscando lo cómodo, terminan divorciados, terminan separados, terminan destruyéndose esa familia. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir el mensaje que Dios tenía para ellos. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Entonces, cuando huimos de la presencia del Señor, suceden estas dos cosas. Número uno, enfrentamos consecuencias. Comenzamos a perder dinero, nuestras finanzas se afectan, nuestro trabajo. ¿Cuántas veces por no buscar en la dirección de Dios o por no seguir la dirección de Dios, tenemos que gastar mucho dinero en otras cosas? Simplemente porque no seguimos la voluntad del Señor. Y usted me dirá, bueno, pero es que yo siguiendo la voluntad de Dios he tenido que gastar dinero. Bueno, pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a suplir más. Pero cuando Dios ve que tú vas por otro camino, Dios va a cerrar las puertas. ¿Para qué? Para que tú llegues al vientre de la ballena. Entonces, cuando huimos de la presencia del Señor, Dios siempre va a tener un gran pez. Escucha bien. Dios siempre va a tener un gran pez donde Dios te va a llevar, pero no es para matarte. La gente se pregunta cómo Jonás sobrevivió 3 días y 3 noches.
en el viernes y empiezan a hacer un montón de malabares para interpretar eso. No, realmente no fueron 3 días y 3 noches. Mira, si la palabra de Dios dice que fueron 3 días y 3 noches, fueron 3 días y 3 noches porque Dios tiene el poder de guardar a una persona. Jesús estuvo 3 días y 3 noches muerto y resucitó. Sí, Señor. Entonces, a veces nosotros le quitamos el poder a Dios. Eso es. Y la gente del mundo cree más en las supersticiones que lo que nosotros creemos en Dios. Y tú ves la gente con piedras de cuarzo y con talismanes y con todas estas cosas. Y creen más en eso que en el poder de Dios y no le funciona. Pero ¿cuántas veces el Señor te ha dicho algo que tú has visto el cumplimiento de eso? ¿Cuántas veces tú... ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo, como estábamos cantando ahorita? ¿Dónde estaría yo si no fuera por su amor? Si no fuera por su gracia, si no fuera por su poder. Aquí hay gente que tiene testimonios de que Dios los ha resucitado prácticamente de la muerte. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿De cuántos accidentes en la carretera Dios te ha librado? ¿Cuántas veces tu familia ha estado a punto de romperse y Dios siempre ha levantado a alguien? Siempre Dios ha enviado una palabra. ¿Sabe qué? Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, Dios siempre envía una palabra. Dios siempre envía una palabra. ¿Sabe qué? Yo creo en lo que Dios nos habló el domingo pasado y el viernes antipasado. Yo creo lo que el Señor nos ha dicho. Pero también creo lo que Dios te está hablando hoy en esta mañana. También creo que Dios me envió para decirte, no huyas de la presencia del Señor. Dios te está diciendo, te voy a usar para hablarle a gente. Te voy a usar para evangelizar. Te voy a usar para ganar gente para mi reino. Te voy a usar para decirle a la gente que tienen que cambiar su forma de pensar. ¿Cuántos reconocen que a veces huimos de la presencia del Señor? ¿Cuántos han huido de la presencia? Yo he huido de la presencia del Señor. ¿Cuántos han enfrentado consecuencias? ¿Cuántos han visto los daños colaterales que trae eso? Dios te está diciendo en esta mañana, no huyas más de. Yo quiero terminar, y vamos a orar, pero yo quiero terminar esta palabra que es solamente el comienzo de esto. La semana que viene el pastor Juancito va a estar hablando otro tema interesante del libro de Jonás. Pero yo quiero terminar esto con... Esto sí lo pueden pegar en un sticker. Búscame lo que dice, Dios siempre ¿qué? Siempre está orando. Ya sea que corramos de él o de él. Esto lo pueden hacer un sticker y pegarlo en las redes sociales. Dios siempre está orando. Ya sea que corramos a Él o corramos de Él. No importa si tú estás corriendo hacia Él o estás corriendo de Él, Dios siempre está obrando. No importa si tu familia está en calma ahora, estás gozando, estás chill, estás de vacaciones. O no importa si tu familia está en una crisis, Dios siempre está ¿qué? Obrando. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte sobre tus pies. Gloria al Señor. Me hubiese gustado ver la iglesia llena hoy como estaba el domingo pasado. Esto siempre pasa después de un aniversario. Pero yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios está obrando en la gente nueva de la iglesia. Yo sé que Dios está obrando en las familias de la iglesia. Yo sé que Dios está obrando con ese familiar tuyo que quizás en este momento tú ves como que se está alejando de Dios. Dios está obrando. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué te toca a ti y a mí? ¿Qué te toca a ti y a mí? Correr hacia Dios. Porque aunque corras de Él, siempre Dios va a permitir cosas que te van a guiar.
Y aunque Dios no, a última hora, en última instancia, Dios no te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Pero muchas veces no vemos que las cosas que estamos pasando es porque Dios nos está guiando. Yo no sé si entendiste eso. Muchas de las cosas que estamos pasando es que Dios te está guiando hacia su camino, hacia su propósito, hacia el destino que Él tiene para ti. ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta mañana? No de la misma forma que el domingo pasado. Dios nos está confrontando, está diciendo, ¿de qué estás huyendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te pasa? Y Dios usa hasta la gente impía, ¿verdad? Que te dice, mira, dormirlo, levántate y ora. Y ora. Y ora a tu Dios. Y ora a tu Dios. Levántate y ora. Levántate y clama. Levántate y intercede para que la tormenta se aplaque. ¿Qué pasó cuando echaron a Jonás en el mar? La Biblia dice que la tormenta se aquietó inmediatamente. Pero ¿sabe qué? Tiraron a Jonás al mar. Jonás tenía deseos de morir. Yo prefiero morir a llegar a esa ciudad. Yo prefiero morir. Por eso fue que él dijo, tírenme al mar. Así tranquilo, tírenme al mar y se acaba el problema. Pero Dios nos dijo a nosotros, no vas a morir. Amén. ¿Verdad que nos dijo? Eso es. No vas a morir, esto no va a matarte. Gracias, Señor. Porque yo tengo preparado un gran pez. Tengo preparado otra transportación para ti. Aleluya. Señor. Oh, yo puedo ver aquí gente que Dios está sacando del mar. Yo puedo ver aquí en mi espíritu gente que Dios está a punto de hacer que la tormenta se calme. Gracias, Señor. Pero Dios está esperando que tú tomes la decisión de obedecerle. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Poderoso eres, Señor. Gracias. Te bendecimos. Gracias. Te honramos. Porque no importa que la iglesia esté llena o no esté tan llena, tú estás sobrando. Amén. No importa que estemos súper celebrando o quizás no haya tanto euforia de celebración, sabemos que tú estás sobrando. Sí, Señor. Tú estás sobrando en las familias. Tú estás sobrando en cada persona que está aquí, los que están en los hogares que no pudieron venir hoy por diferentes razones. Sí, Señor. Padre, yo oro por los que estén pasando por una tormenta en este momento. Señor, oro para que, Señor, esa tormenta cese, pero que en medio de la tormenta ellos puedan tomar la decisión de correr hacia ti, Sí, Señor. de correr hacia tu propósito, de comprometerse a hacer lo que tú dices que hay que hacer, comprometerse con los principios de tu palabra, comprometerse con el llamado que han recibido, comprometerse más con el destino que tú has puesto para sus vidas. Sí, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada hermano y cada hermana que aquí están esta mañana. Gracias, porque sé que esta palabra no cae en oídos sordos, sino yo declaro en el nombre de Jesús que no somos oidores, simples oidores de tu palabra, sino que somos hacedores de tu palabra. Sí, Señor. Yes. Somos hacedores de tu palabra. Padre, gracias por esta congregación, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos has dado hoy. En el nombre poderoso de Jesús declaro que esta palabra traerá fruto
al 30, al 60 y al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, pero déjame decirte algo final. Mira las personas que faltan aquí en esta mañana. Envíen un mensaje. Coge tira una foto a esta última frase que dijimos, la de que Dios siempre está orando, y envíesela por texto o por WhatsApp, envíesela a esas personas y anímalos a que escuchen esta predicación, porque entonces el domingo que viene continuamos, y entonces si no tienen la introducción que es hoy, se han perdido algo importante. Así que vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones, gracias por tu paz, gracias por tu protección, gracias por tu guianza, gracias por tu palabra. Gracias, te doy gracias, Señor, por los músicos, por los servidores, gracias, Señor, por el café con Dios, gracias por cada uno, por los técnicos, Señor, de sonido y de las redes sociales. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de bendecirte, de honrarte y de celebrar una fiesta de adoración a ti. Ahora nos vamos de este lugar, pero queremos, Señor, seguir siendo cubiertos por tu presencia. Corremos hacia ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, no la nuestra. Que se haga tu voluntad, no la del enemigo. Que se haga tu voluntad, no la de otras personas. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Padre, envía tus ángeles para que nos guarden en las calles, y nosotros te vamos a dar siempre la gloria y la honra. Declaro tu bendición en la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios contento dice: amén. Amén. Saludos, hermanos. Dale un aplauso al Señor.